día, maestro. En esta oportunidad vamos a presentar la política de dividendos. Bueno, en la parte de la introducción, este es un ámbito financiero, ya que una de las principales preocupaciones de las empresas es cómo vas a administrar las utilidades. No basta con generar ganancia, sino que también es importante decidir qué hacer con ellas. Lo cual en estos contextos surgen diversas decisiones fundamentales, como invertir, financiar, distribuir utilidades, entre otros. Lo cual dentro de esto aparece un concepto de dividendos, que representa el beneficio directo hacia los accionistas. Bueno, a lo largo de esta exposición vamos a hablar acerca de las principales teorías que explican si los dividendos realmente influyen en el valor de una empresa. Bueno, pasando al concepto de dividendos, eh, esta parte es que donde las utilidades de una empresa se distribuyen entre sus accionistas, como retribución por su inversión. Estos pueden entregarse en forma de efectivo, o lo cual lo es lo más común, o en acciones adicionales. Las decisiones de repartir dividendos dependen de varios factores, como las oportunidades de inversión, la liquidez de la empresa y su estrategia financiera. Por ejemplo, puede ser si la empresa puede decidir repartir solo el 30% de utilidades y reinvertir el 70%. Pasando al siguiente, que es objetivo financiero. El Lo principal en el objetivo es que esto ayuda a maximizar a los valores de los accionistas, significa aumentar el precio de las acciones y generar beneficios en el tiempo, lo cual la política de dividendos debe contribuir al crecimiento del valor de la empresa, no solo al beneficio inmediato. Pasando a las decisiones financieras, esto explica cómo se divide esto en tema de cómo puedo llegar a invertir. Primero, la decisión de inversión consiste en elegir qué proyectos colocar en los recursos de la empresa en busca de una buena rentabilidad. El segundo es la decisión del financiamiento, que implica determinar de dónde proveerán los recursos, ya sea inmediata de deuda o capital propio. Y último, el tercero, que es la decisión de dividendos, que define qué parte de las utilidades se distribuirá a los accionistas y qué parte de eso se va a reinvertir. Pasando al modelo Williams. El modelo Williams plantea que el valor de una empresa está determinado por el valor presente de dividendos futuros que se van a generar, lo cual esto significa que los inversionistas valoran una empresa en función al dinero que esperan en un futuro. Por ejemplo, si una empresa promete pagar dividendos constantes y crecientes, será más atractiva para los inversionistas. Pasando a la siguiente, que es Lindner, 1956. Lindner plantea un estudio acerca del comportamiento real de las empresas, lo cual concluye que éstas refieren mantener las políticas de dividendos estables. Es decir, las empresas no cambian drásticamente sus dividendos de un año al otro, incluso si sus utilidades varían según el año. Por ejemplo, si una empresa reduce sus dividendos, los inversionistas pueden interpretarlo como una señal de problemas financieros, lo cual la clave de este estudio es que la estabilidad es igual a confianza. Pasando a Miller y Modigliani, 1961. Este es un estudio donde proponen en un mercado perfecto, donde la política de dividendo es irrelevante, lo cual esto significa que el valor de una empresa no depende de que si parte de dividendos o no, lo cual esto explica condiciones como no impuestos, no costos de transacción, información imperfecta, lo cual lo importante no es cuánto se reparte, sino la capacidad de generar utilidades. Y pasando a los dividendos caseros, este es el concepto de que surge del complemento de la teoría de Miller y Modigliani. Esto plantea que los inversionistas pueden generar sus propios dividendos vendiendo parte de sus acciones.
Un ejemplo muy claro es que si una empresa no reparte sus dividendos, el inversionista puede vender acciones y obtener efectivo, logrando el mismo resultado. Y pasando al último punto, que son mercados perfectos. El mercado perfecto es aquel donde existen impuestos, costos de transacción ni asimetrías de información, y todos los participantes actúan de manera racional. Bajo estas condiciones, las decisiones financieras no afectan el valor de la empresa. Es decir, que por esto, este tipo de mercado, los dividendos no influyen en el valor empresarial, según Miller y Modigliani. Imperfecciones del mercado y política de dividendos. Para entender principalmente este tema debemos partir de una idea. En teoría, si el mercado fuera totalmente eficiente, dar dividendos o no hacerlo sería totalmente indiferente para los inversionistas. Pero en la práctica esto no va a suceder. Las decisiones financieras se ven principalmente afectadas por los elementos externos que cambian el resultado final para los accionistas en sí. Por ejemplo, cuando una persona recibe dividendos en efectivo, este dinero no siempre llega íntegro, porque puede estar sujeto a cargas tributarias. Esto significa que dos empresas igualmente rentables pueden generar beneficios distintos para sus socios dependiendo de cómo distribuyan sus utilidades. Además, hay que tener en cuenta que mover dinero dentro del mercado tampoco es gratis. Conseguir capital, emitir acciones o recurrir a préstamos que generan costos. Entonces, si una empresa reparte recursos sin planificación eficiente, podría debilitar su capacidad futura de inversión. También debemos considerar que los accionistas no siempre manejan la misma información que los directivos. Esa diferencia causal hace que cualquier decisión sobre los dividendos sea interpretada como una señal. En otras palabras, muchas veces los inversionistas no solo observan cuánto se paga, sino que qué mensaje está transmitiendo a través de la decisión que están tomando. Teoría de agencia, valor informativo y recompras. Hay un problema muy importante dentro de las empresas. No siempre quienes administran el negocio tienen exactamente las mismas prioridades que los dueños. Cada empresa retiene demasiados recursos. Existe el riesgo de esos fondos no se utilicen de la manera más rentable. Por eso, precisamente, la distribución de utilidades puede funcionar como una forma de control, ya que obliga a justificar mejor el uso de capital restante. Desde otras perspectivas, los dividendos también influyen en la percepción del mercado. Una política estable suele generar confianza porque transmite seguridad financiera, mientras que cambios bruscos tal vez puedan despertar dudas, incluso si la empresa aún sigue siendo rentable. Hay que tener en cuenta, por otro lado, no todas las compañías premian a los accionistas de la misma forma. Algunas optan por recomprar sus acciones. Esto puede ser una estrategia más flexible, pero hay que tener en cuenta que también reduce la cantidad de acciones en circulación y puede fortalecer en sí el valor de cada participación sin comprometer los pagos constantes en el futuro. En ese sentido, tanto dividendos como recompensas son mecanismos distintos, pero ambos buscan responder en una misma pregunta: ¿cómo generar mayor valor para el accionista? Tenemos la TIR financiera versus la TIR del accionista. Hay documentos que especialmente son interesantes porque demuestran que una inversión atractiva para la empresa no necesariamente es una inversión atractiva para el beneficio de los propios socios. Esto ocurre principalmente porque la rentabilidad empresarial mide la capacidad del proyecto para generar recursos, mientras que la rentabilidad del accionista depende del momento, la forma, las condiciones del mercado, en qué momentos, en qué recursos están invirtiendo. Llegan a ser, tal vez estos recursos efectivamente llegan a sus manos cuando intervienen
las reservas legales, los impuestos, las políticas de distribución específica, parte del rendimiento se transforma o se posterga. Por eso, aunque el negocio tenga buenos resultados operativos, el accionista puede experimentar una ganancia menor a la esperada. Lo más importante aquí es entender que el éxito financiero no debe evaluarse solo por las utilidades contables, sino por la capacidad de convertir sus utilidades en un valor real para los accionistas. Hay que tener en cuenta que la política de dividendos es una herramienta estratégica. No se trata simplemente de repartir las ganancias de por sí, sino de decidir cómo se usan los recursos para equilibrar el crecimiento empresarial, la sostenibilidad financiera y la máxima rentabilidad para los accionistas. Pasa con mi compañero. Bien, ahora vamos a ver un análisis comparativo de las políticas de dividendos desde una perspectiva teórica y una perspectiva aplicada. La importancia del dividendo. Desde la perspectiva teórica, un reparto de dividendos es irrelevante, porque ésta no va a afectar el valor de la empresa, mientras que para la perspectiva aplicada, un reparto de dividendos afecta la percepción del mercado. Un reparto de dividendos constante y en crecimiento es una señal positiva para el mercado. Objetivo: para la perspectiva teórica es maximizar las inversiones, mientras que la perspectiva aplicada busca equilibrar un reparto de dividendos y generar inversiones y crecimiento. Reacción del accionista. Desde la perspectiva teórica, la reacción del accionista va a ser indiferente, porque para este recibir dividendos hoy o recibir ganancias en un futuro no es importante, lo que importa es la riqueza total que este genere. Mientras que para la perspectiva aplicada, lo que busca el accionista es estabilidad. Recibir dividendos hoy busca que las empresas repartan dividendos constantemente. Reparto alto. Desde la perspectiva teórica, un reparto alto de dividendos no afecta el valor de la empresa, mientras que para la perspectiva aplicada, un reparto alto de dividendos eleva la confianza para los inversionistas. Repartir o reinvertir dividendos. Criterios para repartir dividendos. Si no existen proyectos rentables, proyectos que generen ganancias altas para la empresa, lo más adecuado sería repartir los dividendos. También si se quiere transmitir estabilidad financiera, ya que un reparto de dividendos constante es señal positiva para los inversionistas, ya que estos lo interpretan que la empresa es estable, que la empresa genera ganancias y que la empresa es rentable. Y también si los accionistas requieren liquidez inmediata. Criterios para reinvertir. Si existen proyectos rentables, si existen proyectos rentables que generen ganancias altas, que aumenten el valor de la empresa, lo más adecuado sería reinvertir. También si están los planes de desarrollo y crecimiento, si se quiere establecer nuevas plantas, adquirir nuevos activos, si se tiene planes de crecimientos, también se podría reinvertir. Política ideal moderna. Es un criterio que busca equilibrar el reparto a los accionistas y el crecimiento de la empresa. Algunas directrices son conservar la estabilidad financiera. Lo que se busca es que haya un reparto de dividendos, pero sin afectar las operaciones de la empresa, sin afectar la liquidez, además de buscar el crecimiento para la empresa. También está la transparencia. Una política ideal debe ser comunicada con claridad para atraer a los inversores adecuados según su perfil impositivo
y necesidades de liquidez. También está reinvertir cuando existan proyectos rentables. Reinvertir cuando estos proyectos generen ganancias altas que permitan que el valor de la empresa suba. Y por último, un crecimiento sostenible. La empresa debe crecer de manera equilibrada, sin endeudarse excesivamente, manteniendo rentabilidad y pensando en el largo plazo. En conclusión, la política de dividendos no debe entenderse como un simple reparto de efectivo, sino como una de las decisiones más estratégicas y complejas de las finanzas corporativas. Su importancia radica en que actúa como el punto de equilibrio entre las tres funciones principales de la gestión financiera: la inversión, el financiamiento y la retribución al accionista.